Entonces ahora sí cuento 3, 2, 1. Y empezamos entonces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todes a este espacio de diálogo que inauguramos hoy desde el colectivo Más Cultura. Es en verdad una suerte el poder encontrarnos hoy con tres personas a quienes admiro mucho. He tenido la suerte de en algún momento, en alguna circunstancia, compartir con cada uno de ellos en mayor y en menor medida, pero sobre todo me une una admiración hacia su trabajo, hacia lo que hacen, y para el diálogo, para lo que vamos a platicar hoy, creo que no podíamos tener un panel mejor. Me voy a permitir presentarles a los tres invitados. Primero me presento, soy Tuga Estudillo. Estoy en el miembro de Más Cultura y la propuesta que tenemos es la de generar espacios de diálogo, ¿no? Para platicar, para discutir, para argumentar de temas que nos competen y con urgencia. Bueno, hoy el panel que tenemos, como decía, es un lujo tenerles aquí. Eh, Tenemos a Javier González Díez. Javi es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Torino, en Italia, donde ha sido por muchos años investigador y profesor de antropología social. Realizó investigaciones etnográficas en África, en India y en el área andina. Los temas sobre los que ha tratado son transformaciones del parentesco, urbanización e imaginarios sociales y políticos. Actualmente es profesor titular de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Educación y es director del Grupo de Investigación en Educación Decolonial y Epistemologías del Sur, EduSur. Además es miembro del comité de la editorial de la revista Confluence, que no sé pronunciar, revista de estudios iberoamericanos traducido, de la Universidad de Bolonia. Tenemos también a Santiago Vizcaíno Armijos, escritor, ha publicado poesía, cuento, novela y ensayo. Recibió en el 2008 el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en poesía y ensayo. En el 2011 el Premio Pichincha en poesía. Ha participado en encuentros de literatura y ferias de libro en una docena de países. En el 2018 fue ganador de la convocatoria del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura por su novela Taco Bajo, publicado por La Caída en el 2019. Dirige actualmente el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el 2020 fue curador de la Feria Internacional del Libro de Quito. Israel Hidrobo, docente de la Universidad de Cuenca, director de la Maestría en Antropología de lo Contemporáneo, cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos de la Universidad de las Américas y la Universidad de Cuenca, doctorando en Antropología Social en la Universidad de Barcelona, máster en Antropología por la Flaxo Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cuenca. Sus líneas de trabajo están en el campo de la antropología urbana, de los sentidos y la antropología de las discapacidades. Y como decíamos en interno, creo que ya con la presentación podríamos casi que cerrar el programa, dejando los correos de los invitados. Bueno, como les digo, en verdad es un gusto, es un lujo, es un honor tenerles. Gracias por aceptar la invitación. Yo vengo muy honestamente desde la curiosidad, desde el no saber varias cosas de los temas que nos convocan. Mi intención es la de hacerles preguntas, la de escucharles, la de aprender sobre este tema tan rico, apasionante que es la socialización del conocimiento, es decir, esa relación entre academia y sociedad, ¿no? Y quiero adelantar algo, voy a abusar del lugar común en mis intervenciones, que espero sean cortas porque la intención es escucharles a ustedes. Y digo abusar del lugar común porque creo, con el riesgo de equivocarme, que muchos de los preceptos que les damos como dados, como lugar común, no lo son. Y arrojan muchos vacíos que son necesarios alimentar y llenar para que entendamos bien de lo que estamos queriendo platicar, ¿no? Creo que ese ya es un lugar común dentro del gran lugar común. Y me refiero a eso porque quisiera empezar hablando de la universidad como tal, ¿no? Vamos a hablar de la academia, conocimiento, divulgación, pero quisiera empezar con esa noción de la universidad como el centro de producción y de difusión, divulgación de conocimiento, si es que hay tal, ¿no? Justo revisaba un documento súper interesante
producido por el CASES, me parece, en el 2020, ahora reciencito, en el que hay varios artículos que van tratando sobre la concepción de la universidad y la vinculación con la colectividad, ¿no? Y me quedé con algo súper interesante, creo que es el tercer artículo, si no estoy mal, de Mauro Cervino, que decía que antes de preguntarnos sobre el tema de la vinculación con la sociedad, el preguntarnos en dónde o cuándo se desvinculó, o por qué nos hacemos la pregunta o la urgencia de que la universidad se vuelva a vincular con la sociedad. Me parece re interesante si podemos empezar de ahí. Tenemos la suerte de contar con tres contextos diferentes dentro de nuestro país, que es tan, en verdad, gigante. Los contextos de la Universidad de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación, Azuay, Cañar y en Quito con la PUSE. Hablar un poquito desde sus lugares, ahí sí también que nos cuenten un poco el contexto en el que se ubican, para hablar un poco de eso, ¿no? O sea, la academia, ¿por qué tenemos o es necesario, si es que lo es, hablar de la vinculación con la sociedad? Eso, les escucho. Si quieren, podríamos hablar en el orden en el que les presenté en esta primera instancia y después sí, la idea es que podamos tejer el diálogo y cruzarnos preguntas y cruzar curiosidades y demás. Eso, empecemos, si te parece, Javi. Bueno, buenas noches a todas y todos y bueno, muchas gracias Tuga, antes de todo, por la invitación, por haber organizado este espacio que creo del cual yo también espero aprender mucho. Justamente creo que es un espacio muy importante que nos permite reflexionar, porque tú has puesto ya para empezar un tema y una serie de preguntas que conciernen mucho el trabajo académico en este momento, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar aquí y bueno, y un gusto compartir también con Santiago Israel para establecer esta conversación. Bueno, con la dificultad un poco de abrir, digamos, esta conversación, mi idea, creo que la pregunta que tú pusiste de Mauro Cervino es muy pertinente, ¿no? De cuándo empezó esta idea de desvincularse, porque en la aspiración, ¿no? de la universidad y en esta misma idea de vinculación con la sociedad no tendríamos que estar hablando de cómo rehacer esta vinculación si esta no hubiera de alguna manera fracasado. Yo un poco también para ir entrando desde mis lugares de enunciación, desde mis experiencias, veo una serie de puntos que yo he ido viviendo en estos años que creo que me gustaría proponer. En primer lugar, el avanzar de una idea de universidad que, bueno, podríamos llamar de tipo capitalista, de tipo neoliberal. Yo sé que Mauro Cervino habla muy bien de capitalismo cognitivo, entonces yo me encuentro en sintonía justamente con sus preocupaciones. Una idea de universidad en la cual el conocimiento ya no parece ser como un conocimiento producido para la sociedad, sino un conocimiento que se cierra a sí mismo, que sirve casi como para autoalimentar una estructura institucional, pero que se queda sordo de cualquier tipo de diálogo con otras instancias. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la universidad haya sido presionada bajo este modelo a altos, digamos, niveles de producción, entre comillas, científica o académica, pero que es fundamentalmente autorreferencial. O sea, está planeada sobre la base de un formato muy exclusivo, el artículo académico, pero ni siquiera el artículo académico en toda su pluralidad de opciones, ¿no? O sea, para quien viene de las ciencias sociales humanas, como yo y también los colegas, entonces sabemos que es un artículo académico plasmado sobre una influencia de las llamadas ciencias puras, con una serie de formatos y también una serie de estándares muy limitados. Un artículo académico que tiene que ser publicado en un mercado editorial de revistas, sobre todo en inglés, y que muchas no son ni siquiera de acceso abierto, o sea, que hay que pagar, con toda una serie de paradojas que han sido denunciadas y que sé que
Mauro mismo ha denunciado, ¿no? De universidades que luego tienen que pagar suscripciones a grandes editoriales internacionales para poder leer los artículos que sus mismos investigadores han producido con su dinero, ¿no? Entonces, es un sistema bastante, yo pienso, perverso y que empuja a la universidad a cerrarse dentro de sus propias fronteras y de sus propias paredes y a no dialogar con el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, experiencias como, bueno, yo estoy un poco también orgulloso de traerla, que sé que hay muchas y que todos tenemos, pero por ejemplo, de la revista de la cual tú efectivamente mencionaste que soy miembro del comité editorial Confluence, una revista que ya tiene unos 15 años de existencia, una revista que quiere ponerse como una revista de investigación, pero también de acceso y de diálogo con la sociedad, que ha logrado ser indexada en niveles considerados hoy bastante altos en Scopus, pero que a pesar de esto es de acceso abierto, publica en idiomas que normalmente podríamos considerar subalternos, o sea, casi no publicamos en inglés, sino en español, portugués e italiano, y tiene esta vocación de intentar ser de verdad un puente, una plataforma de compartir la investigación, ¿no? Entonces, ahí contando una pequeña anécdota, yo una experiencia que tuve con investigadores de mi universidad, que bueno, pero creo que estas personas están en todas las universidades, un poco nos rodean ese espíritu que voy a contar. Cuando un poco yo empecé hace algunos años a trabajar a la universidad, como que expresaron su interés, su admiración, digamos, para la cuestión de la revista de la que yo era miembro y de intentar ver proyectos de investigación y todo, y que ellos tenían un cierto número de publicaciones en Scopus. Y cuando yo les pregunté, bueno, ¿y sobre qué son? Me dijeron, eso es lo menos importante. Así. Y luego me dice, y hemos visto que una publicación que tú tuviste, pero es larga 60 páginas, o sea, ¿por qué? Yo, bueno, o sea, es una que yo hice en Quaderni Storici, es una revista, una publicación de la que estoy bastante orgulloso porque es una de las revistas más, digamos, con más renombre en el campo de la microhistoria, que es un campo que yo desde la antropología he trabajado. Entonces, claro que para una investigación de ese tipo se requiere también una cierta amplitud. Dicen, tú tienes que trabajar más con nosotros, porque de esa publicación habrías podido sacar 3, y así tenías 3 Scopus. Entonces, bueno, o sea, parece chiste, pero yo creo que es indicativo, ¿no? de estas lógicas, ¿no? De cómo pensamos en ya producir, sin importarnos los diálogos que estamos entablando dentro y fuera de la universidad. Y que ya no nos interesa luego quién nos lee, solo que sepamos que estamos haciendo, pero sin que se sepa lo que estamos haciendo, pero porque justamente esta presión que tenemos para, es más importante que digamos, hemos publicado 5 Scopus, que no que hemos aportado realmente con una idea interesante que puede interesar a la gente. Y bueno, por aquí cedo un poco ya la palabra porque para favorecer un poco el diálogo con los compañeros. Me parece, quiero acotar un poco, re interesante, Javi, lo que dices, porque claro, hay ese divorcio entre las funciones sustantivas que se hablan siempre de la universidad, ¿no? La investigación, la docencia y de hecho la conexión con la sociedad. Y no recuerdo en dónde, pero algún autor decía que claro, cuando un sistema al cual le conviene quiebra esa unión, lo que consigue precisamente es esa otra educación impositiva, positivista, que hace un uso mercantilista del conocimiento y no un conocimiento crítico, emancipador, de diálogo y de construcción, sino eso, ¿no? Es el cuánto produces y esto vale. Y recuerdo también que en esta evaluación que se hizo, creo que en el 2020, a las universidades en los temas de la vinculación, hay un artículo re interesante que decía que había investigado y había no descubierto, lo había evidenciado, que no hay siquiera una concepción común para las universidades ecuatorianas de lo que es la vinculación.
La definición que tenía de vinculación con la colectividad de la Universidad de Cuenca o la Universidad, la ESPE o la, etcétera, tenían definiciones diferentes. Entonces es difícil hablar de esta realidad, ahí la importancia de tener claridad en los conceptos, ¿no? Como para hablar de la vinculación de la Universidad Ecuatoriana, cuando ni siquiera el concepto mismo está consensuado. Yo sé que es necesario encontrar aristas a un mismo consenso, pero sí partir de un lugar. Entonces, me interesa también mucho eso, ¿no? El pensar en esas tres funciones de la universidad, que si se divorcian, tiene también un sentido muy real y político, si queremos, del conocimiento de la difusión del conocimiento. Eso, es bien, ya me olvidé en qué orden estábamos, Santiago, creo. Sí. Sí, no importa. Muchas gracias, Javier. Me has dado muchas luces. Gracias por abrir el diálogo de esta manera. Te has adelantado a muchos de los temas que sí me interesaría eh, profundizar un poco, ¿no? Pero claro, la primera idea que tú pones es la idea de pensar la universidad fuera de la idea de claustro, ¿no? Al menos hasta los años 70 pensábamos que la universidad era un reducto donde se iba a estudiar y era además, como ha dicho Javier, la sede del conocimiento, ¿no? Esa sede del conocimiento hacía que de cierta manera el conocimiento se volviera colectivo a través de distintas estrategias, ¿no? Entre ellas el trabajo con la comunidad, ¿no es cierto? Ciertas revistas de difusión y sobre todo algo que era muy importante desde la tradición humanista, jesuita por lo menos, hablo desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, era la publicación de libros. Esa gran tradición humanista que nosotros teníamos, al menos hasta los años 80, anclada sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? ¿No? Se ha ido básicamente perdiendo en pos de la publicación de artículos científicos, básicamente como ha dicho Javier, ¿no? Y eso básicamente lo que hace es una grave y gran transformación de la idea de difusión del conocimiento que teníamos, al menos hasta los 80s y los 90s. Yo me atrevería a decir que hasta los años 2000, ¿no? Nosotros entrábamos al claustro universitario con la idea de que ahí nos íbamos a formar de una determinada manera, ¿no? Y adquiríamos unos conocimientos a través de los libros, ¿no? ¿De qué manera funcionaban las revistas? Las revistas eran muy importantes porque difundían el conocimiento de otro modo, ¿no? Esas grandes revistas de difusión que habían en su momento, ¿no? Revistas de biología, revistas de ciencia, fueron desapareciendo, ¿no? En pos de, como ha dicho Javier, de estos nuevos modelos educativos, ¿no? Que priman la publicación, sobre todo de artículos científicos y en el caso de los libros de capítulos, ¿no? Ahí yo veo básicamente una gran transformación. Lo extraño de esta gran transformación en Ecuador, que sucedió básicamente hace más o menos unos 10 años, ¿no? Y que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos 6 o 5 años con una sobreproducción de no solo de libros, sino también de artículos científicos y de revistas. O sea, si uno revisa solo el catálogo de la Tindex, se va a dar cuenta que existen más de 600 revistas en Ecuador, lo cual es una cosa inimaginable, no sabemos ni cómo se están manejando, ni qué parámetros tienen, si están teniendo prácticas endogámicas, todavía eso no se ha hecho un estudio. El mismo Mauro Servino estaba tratando de normar ese proceso, ¿no? Porque es una locura. Empezó a haber una sobreproducción en los últimos 10 años, ¿no? Sobre todo de revistas y de artículos, ¿no? Que frente a la necesidad de atender a esos modelos que paradójicamente son modelos instituidos desde el Estado, ¿no? ¿No? Atienden a modelos básicamente, como ha dicho Israel, como ha dicho tú, básicamente neoliberales, ¿no? Es decir, los parámetros, las bases de datos, los rankings son rankings absolutamente privados, ¿no? Que tienen al final fines de lucro. Es decir, la primera idea que se me ocurría era básicamente esta, ¿no? Esa tradición humanista, social, que devenía del trabajo de campo, sobre todo, por ejemplo, las ciencias duras, como la misma biología, ¿no? Que hacía mucho trabajo de campo, ¿no? La misma universidad nuestra que tiene, por ejemplo, un centro de trabajo en el Yasuní, ¿no? Elaboraba conocimiento a partir de ahí, ¿no? Y eso no necesariamente se publicaba en revistas, se publicaba, que por supuesto, artículos en revistas que estaba, digamos, Nature, alguna revista sí, de biología importante de ese momento,
¿no? Que de pronto no estaban rankeadas como ahora están rankeadas todas las revistas, ¿no? Simplemente aparecían y punto, ¿no? Y eran un gran fenómeno cuando ocurrían, ¿no? Eh, y así, ¿no? Se publicaban libros y se publicaban sobre todo en revistas de difusión, ¿no? Y además, esa difusión también se hacía en los periódicos, que era importante, ¿no? Entonces se descubría una nueva especie de iguana o de sapo o lo que fuere, ¿no? Entonces aparecía en los periódicos de la comunidad, se sentía hasta orgullosa de que aparecieran este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora el conocimiento que supuestamente estaba enclaustrado en principio en la academia y que no era así como hemos advertido, ¿no? Ahora está enclaustrado en estas plataformas o bases de datos o revistas básicamente de poco acceso, ¿no? O sea, se dicen de acceso abierto, pero en general los que acceden son básicamente la comunidad académica, ¿no? Eso en principio para abrir el diálogo. Y ah, tantas cosas, ¿no? Me impacta igual, solo como para decirlo, la palabra claustro, que es la que usamos para referirnos al cuerpo docente de una universidad. Eso dice tanto, ¿no? Es el claustro docente. Nos vamos a la Edad Media, lógicamente, ¿no? A la universidad. Eso es re interesante. Y hay cosas, Santi, tienes tanta razón. Yo recuerdo cuando yo empiezo en la universidad, digamos, los referentes que teníamos en el área a la que me acerco, que es la literatura, los referentes eran autores de los libros, de crítica de los libros, sobre estudios de historiografía literaria y demás. Los grandes referentes, me atrevería a pensar, al menos en la realidad inmediata de la ciudad y quizá del país, tenían sus libros con los que marcaron absolutamente el camino, pero ni un artículo científico indexado. Y eso es No. reinteresante, ¿no? Me suena interesante porque luego, no sé, quizá vos veías el artículo de alguno de estos grandes y es que publicaba en revistas de divulgación o en los periódicos, como bien decías, y sabías que más tarde va a llegar el libro. Y esa era como la espera, ¿no? El libro de este gran autor. A mí me resultaba reinteresante porque cuando empiezo a trabajar en la universidad, veo este espanto del publica o mueres, ¿no? El publica y publica y publica y publica por publicar y ver cómo estas pequeñas mafias se van haciendo el cítame o ponme en tu artículo y yo te pongo en el mío y este tipo de cosas amorales, antiéticas que suceden todo el tiempo. Eh, y me hacía pensar eso, ¿no? Claro, autores, no sé, de 25 años que tienen 80 o 230 artículos indexados, y pensaba, ¿no? En un autor que tiene sus 70 años y ha publicado sus X cantidad de libros y ni un indexado. Da para pensar, ¿no? Y da para discutir. Pero sí es algo que me quedó de eso, yendo a esa metáfora que se usa mucho en la literatura entre el cuento y la novela, ¿no? El ganar por puntos o por KO. No, es como el libro o los artículos indexados, me da mucho esa misma imagen a ratos. Eso, Isra, porfa. Ahí me escucha, perdón. Bueno, yo para poner un par de ideas quizás más en el tapete, coincidiendo, en general creo que tenemos coincidencias con los compañeros que han, que han, me han antecedido pues en la palabra. Y el diagnóstico es claro y compartido, es decir, esta idea de desconexión de una universidad a veces a espalda de la sociedad, que hace muchas veces una producción autorreferencial, incluso endogámica en su propia producción, pero creo que la sospecha es mutua y la desconexión creo que está de los dos lados, es decir, podemos hablar de la universidad porque es nuestro espacio, pero creo que por pensar, yo tengo una experiencia también en administración pública y pasa algo parecido en el otro lado, cuando esas relaciones deberían ser naturales y provechosas mutuamente. En el campo, por ejemplo, de las políticas públicas, por ejemplo, cuando hay un dinero para trabajar, o sea, las políticas públicas en este país, lamentablemente, con excepciones, por supuesto, pero muy generalmente se diseñan, se ejecutan, se planifican eh, a partir de buenas intenciones, de gente que tiene más o menos conocimiento, buenas intenciones, que tiene una idea de cómo pueden ser las cosas y entonces se ejecuta.
El presupuesto siempre es limitado y en estos espacios parecería que, o sea, la reflexión que hay en el fondo, si se quiere, y lo estoy un poco caricaturizando, es que tengo siempre poco dinero, siempre es insuficiente y ese dinero lo tengo que priorizar en acciones. Porque si yo digo que tengo tal cantidad de dinero y esto me implica, voy a invertir la mitad en investigación, en consultorías, en estados del arte y tal, estoy gastándome el dinero. Al final lo que quiere la gente es ver acción, obra, proyecto, cuestiones como prácticas y físicas. Por lo tanto, es que es tan común, he visto en tantas políticas públicas que se ejecutan sin cero presupuesto de investigación, de líneas base, de contacto. O sea, es como que vamos a la acción. Y ahí hay dos problemas, claro. Lo uno es que esa división entre la palabra, la investigación, el pensamiento y la acción, como dos cosas divorciadas, y que por lo tanto uno tiene que decidir, y claro, se decanta por la acción, que a la final tiene las consecuencias que tiene, porque se vuelven proyectos, digamos, esporádicos, inconexos, que no tienen una repercusión, digamos, importante, que no se sostienen en el tiempo, etcétera, etcétera. Es esta cuestión del hacer inmediato y del hacer desconectado. Eh, y que a veces ni siquiera es un problema solamente de dinero, que también es común cuando dicen, yo he tenido muchas veces municipios, sectores, bueno, prefecturas, que dice, si quisiera hacer, tengo para política pública, pero para investigación tengo cero presupuesto. Es como que decir, tengo buenas intenciones, pero aquí no se puede hacer ningún tipo de conexión. Pero como digo, a veces no es un problema solamente de dinero, a veces es un tema de encontrarnos, de vernos a la cara, porque en el otro lado tenemos estudiantes de maestría, por ejemplo, que llegan sin saber qué hacer de tesis, digamos, y que quieren un tema, vaya, dice, yo tengo intención, pero no sé qué hacer. Y al otro lado tengo gente que tiene temas de acción que son propias de su competencia, pero no tiene gente que le dé luces, que no le dé investigación empírica y tal. Entonces, a mí me parece tan extraño que no seamos, por la coincidencia natural, que no podamos tender un puente. Por eso digo, hay como una especie de sospecha mutua, digamos, de los sectores de políticas públicas, por ejemplo, ven a la universidad quizás como ese espacio lejano, abstracto, un poco, digamos, extraño, diría, al que no se remite. Y la universidad a veces lo propio. A veces siento también que hay una, como una suerte de esta, digamos, como de cuidar el conocimiento de manera, digamos, una lógica impoluta, que es como que se contamina cuando se piensa en alguna lógica aplicada. Una consultoría a veces suena a sospecha total y es como en esas cosas a mí no, porque se asume que cuando uno acepta ese tipo de compromisos, puede estar poniendo en entredicho su autonomía como intelectual, lo cual no tenía que ser así. Es decir, el que yo trabaje para tal o cual espacio, para tal o cual proyecto, no debería comprometer mi ética profesional y mi autonomía y todo lo que está en juego, pero parecería que sí. Y ni se diga cuando se habla del sector privado, hay un miedo, decir, la universidad está totalmente desconectada del sector privado, que es como, imagínate poner el servicio de nuestro conocimiento, investigadores, a los protervos intereses del sector privado. Creo que hay que tener cuidado, efectivamente, pero fíjense cómo la academia anglosajona, que se ha vuelto un referente casi, digamos, enorme para la academia ecuatoriana, funda y sostiene muchos de sus proyectos de investigación, muchos de sus proyectos por la inversión privada. Es decir, son los sectores privados que están invirtiendo en conocimiento, en nuevas tecnologías, es decir, están inyectando una cantidad de dinero muy importante. Diría que muchos centros de investigación se financian básicamente digamos, por las inversiones que hay en los sectores privados y que están dinamizando la generación de conocimiento. Creo que hay que ser críticos también de cómo no funcionalizar un espectro académico o solamente tener esa línea y que está alimentando al sector solamente empresarial. Pero creo que hay una llave interesante para sostener proyectos de investigación que no se ocupa. Fíjense que además, cuando hablamos de Cuenca, es una plaza especialmente interesante por los capitales que están en juego. En Cuenca están algunos de los grandes grupos familiares poderosos del país, grupos con gran cantidad de recursos y que son grupos que además siento yo en Cuenca por lo menos, tienen una sensibilidad, estoy generalizando por supuesto, pero que creo que podrían conectarse muy bien con un proyecto también de producción de conocimiento, que puedan tener una sensibilidad. Creo que por lo menos debería intentar el diálogo. No sé si pueda o no ser posible a que llegue,
pero es unos puentes cortocircuitados, que es como que golpear la puerta de un sector privado, casi que es como deberías sentirte mal, sucio, que te estás vendiendo, que te es moralmente reprochable. Y entonces nos encargamos de dinamitar esos puentes que podrían, como digo, no solo dinamizar la investigación, sino además buscarnos nuevos campos, abrir o acrecentar la inversión que hay también en desarrollo de tecnologías. En fin, puede haber muchos beneficios. Entonces, sí que es real todos estos puentes que por sospechas mutuas quizás o por prejuicios inclusive, a veces no nos atrevemos a cruzar. Y el otro elemento, ya pensando más internamente, y comparto también con lo que han planteado, Javier y Santiago, es este modelo de la universidad, a dónde ha ido, que por un lado también hay que reconocer, ha habido cosas positivas, que se ha profesionalizado, o sea, la universidad ahora, cuando hablamos de universidad, hablamos en términos de lo que se supone debe ser una universidad. Quizás hace tiempos ni siquiera estábamos en ese nivel de discusión, pero también es cierto que ha primado, siento yo, esta suerte de esnovismo hacia una academia extranjera, sobre todo anglosajona, que nos ha metido en una lógica, yo digo, como de tiranías. La primera, la tiranía del valor, lo ha dicho Javier, es decir, estamos pensando en publicar en función de los factores de impacto, no necesariamente de lo que la sociedad necesita, sino dónde debo en función de cuántos puntos me den, es que sea más rentable para mi propia carrera académica. Entonces, en ese sentido, y a muchos nos ha pasado, muchos colegas les ha pasado, que a lo mejor tienen una investigación que ha sido muy relevante para el entorno social, ha tenido un impacto práctico muy importante, pero que en su carrera académica le ha significado poco o nada porque se ha publicado en una revista local y se ha publicado en español. Mientras que otro artículo, que a lo mejor está en una revista indexada en inglés y tal, le da un puntaje enorme y en su carrera le significa, aunque en su entorno, digamos, en Cuenca o en su entorno, nadie la ha leído. Entonces, cuando uno pone, y cuando la academia premia lo segundo frente a lo primero y pone uno en la balanza ya en un sentido práctico, entiendo que muchos colegas se decanten por lo segundo. Entonces es como que, ¿de qué me sirve yo hacer estos procesos y tener como mucha atención en el impacto local si eso, la verdad, en mi carrera me aporta poco o nada? Luego de la tiranía del valor, digo, la tiranía del idioma también es parte de eso, ¿no? Es decir, hay que publicar en inglés. Por un lado es la desventaja de los que no somos angloparlantes frente ya a la posibilidad de la escritura como tal, o el costo de traducción o lo que tengas que pagar. Pero por otro lado son tus propios públicos. La pregunta de ¿para quién estoy escribiendo? ¿Quién quiero que me lea? Y parecería que es más importante que me lleve al tribunal, que me da todo este estatus, este prestigio, que un público de pronto que no habla inglés, pero que probablemente tenga mucha necesidad de este tipo de reflexión, este tipo de análisis. Pero claro, ya uno está contra la espada y la pared, porque parecería que pone en riesgo si es que uno va por un camino que no parecería el mejor para su propia carrera académica. Pero pongo por lo menos dos más para seguir conversando. Lo ha dicho de alguna manera también los colegas, la tiranía de la productividad, ¿no? Es apremiar la rapidez, el número de publicaciones frente, digamos, a los procesos más yo digo, cocinados a fuego lento, estos que te generan como más vínculo, como más, que dicho sea de paso, pone también digamos, en mal predicamento, básicamente o sobre todo a las humanidades, a los a la antropología. Es que nuestro trabajo es de largo aliento, es un trabajo, digamos que en el trabajo de campo pasas mucho tiempo y que a lo mejor pasas un año y medio, 2 años y publicas un libro. Y entonces, claro, tu carrera académica está siempre ralentizada porque incluso para competir por fondos frente a otras disciplinas, si yo ofrezco en un año escribir un artículo, porque voy a pasar 6 u 8 meses en trabajo de campo, y desde otra disciplina ofrecen en el mismo tiempo 4 o 5 artículos porque tienen otras lógicas, es obvio por dónde va a ir la inversión. Y es obvio también, digamos, es un tema de número. Es decir, si tú me dices que vas a publicar más, la universidad va a tener ahí una referencia mucho más clara de por dónde tiene que invertir. Los procesos participativos, por ejemplo, los procesos de investigación cooperativa, de esos procesos digamos, de autorías múltiples y tal, son más largos, son más complejos y son en ese sentido castigados en la lógica del valor académico. Es como que si te metes por ese camino te va a ir mal, o sea, digamos, es meterse en camisa de 11 varas
es alargarse el proceso y es sacar poco rédito. Entonces, parecería que todo el sistema está diseñado para penalizar los procesos más pensados desde la tesitura del territorio, desde los diálogos, desde los consensos y más desde la inmediatez, más desde la producción. Y luego está el último punto que pongo, siento esta tiranía también de la pertinencia, que yo creo que ha ido de un extremo al otro. Cuando el gobierno se preocupaba porque sentía que muchos estaban desperdiciando recursos intelectuales, de tiempo, de investigación, en investigaciones que de pronto abstractas, que no se compadecían con las necesidades reales, que yo creo que es una preocupación justa, creo que también nos llevó al otro extremo, casi de que todo el mundo tenía que justificar sus intereses, cómo o en dónde empatan con el Plan Nacional del Buen Vivir, con el plan. Entonces uno estaba en esa obsesión de decir, bueno, ¿esto cómo empata con las lógicas o las prioridades del gobierno? Eso se veía en el apoyo que se daba a ciertas carreras frente a otras, en becas, por ejemplo. Y siento ahí que es, digamos, el triunfo de la razón instrumental que ya advertía toda la teoría crítica, es decir, formar profesionales para que sean, que tengan una competencia para ser parte de la maquinaria de producción, de pensamiento, digamos, en la gran industria o en las industrias. Y por otro lado, penalizar también la creatividad, porque claro, si yo quiero investigar ciertas cosas o que si no está conectada con la razón práctica, que es la razón política, y las agendas políticas, que además también son tan arbitrarias como el político de turno, vaya, que esté al frente. Entonces es como que tú tienes como muchas, como que tienes en el sistema universitario demasiadas arbitrariedades o temas que los hemos asumido sin una crítica profunda o que los hemos aceptado de una manera bastante sumisa a estas métricas y estas lógicas. Y yo siento que eso lo que hace, y comparto con los colegas, es romper esos vínculos con la realidad, romper esos vínculos con el territorio, alejarnos de quienes deberíamos tender más bien puentes y volvernos, claro, esta gente un poco, digamos, un poco metida en sus investigaciones, un poco en una lógica desconectada de la realidad de la sociedad. Hasta ahí lo dejo por ahora, sí. Ya ha dicho todo Israel, vamos a dormir. Vamos a dejar el correo electrónico de los tres y ya nos despedimos. No, no, muchas gracias. Sí. A mí Increíble. o sea, fue así, ping. Pero sobre todo, yo quisiera decir algo, me quedo con esta idea con la que iniciabas, Israel, de esa evidente disociación, ese divorcio evidente entre la academia y la sociedad, a nivel incluso de las estructuras y de las frecuencias de lenguaje que se usan en lado y lado, ¿no? Porque hay que tender un puente, ese puente ha sido circuitado, las, incluso pensando en la producción escrita, ¿no? Como tal, las producciones que se consumen en lado y lado están completamente disociadas y luego también siguiendo lo que decías, adentro de la misma academia está también ese divorcio completo, ¿no? Porque dentro de la academia hay varias academias que no logran un consenso de un lugar, o sea, está esta idea cartesiana utilitaria del conocimiento en pelea con esa otra que es más de resistencia, se podría decir, por usar un término. Y yo creo que es urgente el buscar formas de devolverle la importancia a lo divulgativo. Porque claro, una de las funciones sustantivas de la universidad es divulgar lo que produce, pero no lo hace. O sea, el paper sobre X cosa queda para los 20 o 30 expertos que asistirán esos mismos 20 o 30 al congreso sobre ese tema específico y no más, no sale allá. Creo que devolverle el valor, como decías, Santiago, al diario, al periódico, a la prensa, a las revistas divulgativas, con todo lo complejo que suena por ese sistema que tenemos de premiar o castigar en la academia ese tipo de investigaciones o de publicaciones más bien. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo vincular efectivamente a la sociedad en los temas que nos competen? ¿No? Cada uno de ustedes tiene áreas de investigación específica, ha producido, lógicamente. ¿Cómo pensar en una potencial herramienta de vinculación? El que quiera. Bueno, esta pregunta, me tomo yo la palabra, antes de todo agradeciendo a Santiago e Israel por cómo han
ido enriqueciendo y complejificando el debate mucho más de como yo lo había empezado y ha sido sumamente lleno de muchas cosas que ahora me están rondando por la cabeza y que tal vez luego aparecen, pero bueno, muy, muy interesantes. Y bueno, Tuga, yo antes de todo, tal vez una cosa que quería reaccionar de una intervención tuya anterior y que creo que tal vez puede ayudar un poco en avanzar hacia esta respuesta. Cuando tú notaste, no existe un modelo nacional entre las universidades de vinculación, ¿no? Pero yo diría, no tiene tampoco en realidad por qué existir. O sea, cada universidad, pero en realidad dentro de cada universidad somos realidades muy, muy diversas, ¿no? O sea, bueno, aquí se da la coincidencia de que estamos todos hacia el lado tal vez de las ciencias sociales y humanas, pero bueno, una universidad como la UNAI, claro, ya está más orientada hacia la educación, pero la universidad otras universidades como la PUSO, la Universidad de Cuenca y muchas más, tienen un espectro, digamos, de realidades que va desde la medicina a justamente las humanidades, pasando por la economía y muchas realidades, ¿no? Entonces ahí, claro, se trata de entender en realidad cada campo del saber, cada realidad en qué cómo puede posicionarse, en qué puede aportar, ¿no? Porque yo la cuestión de la vinculación lo veo sobre todo en cuestión de cómo aportar, ¿no? O sea, es una cuestión de, en parte las universidades, bueno, las que somos públicas, pero creo que en realidad también las que no son públicas tienen, en muchos casos, podrían tener esta vocación, ¿no? De que son proyectos intelectuales que quieren aportar de alguna manera a la sociedad en términos de formación, pero también en términos justamente cuando se habla de la investigación, en términos de aportar con resultados que puedan tener un largo espectro. Entonces ahí cada uno tiene sus especificidades, pero hay que entender entonces cuáles son los obstáculos particulares y comunes que mueven esto. Entonces, para hacer un ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación, una cosa que siempre hemos ido debatiendo, hemos ido hablando, es que un buen resultado, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación, qué bonito sería si los libros de texto, los manuales escolares del país, por ejemplo, pudieran ser el resultado de nuestras investigaciones, el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Pero ahí entonces vemos dos obstáculos, aquí lo planteo sin tener solo, bueno, uno que es el que justamente decía también Israel ahora, la cuestión del tiempo, o sea, según los modelos de evaluación del CASES, el manual escolar no está considerado un producto, digamos, para la evaluación institucional. Y entonces, de consecuencia, tampoco lo sería para la evaluación del docente que lo escribe. Entonces, si yo quiero ponerme a escribir e intentar aportar después de haber investigado sobre el tema de cómo se enseñan las ciencias sociales, quiero ponerme a hacer una propuesta para los manuales de ciencias sociales del país, lo tengo que hacer en mi rato libre o en tiempo que de todas formas luego no me es reconocido como producto. Entonces está claro que al final hago otra cosa que me sirva para poder un poco cumplir con lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces este es un primer problema. Pero luego y ahí yo creo que es muy interesante la cuestión que nos lanzó Israel, o sea, porque es un tema que tal vez removemos, pero que sí, que hay que pensar esta cuestión de lo privado. O sea, el manual escolar luego sabemos que es algo que en este momento es objeto de una comercialización y de un mercado comercial, ¿no? O sea, no es que sea un producto en apariencia desinteresado. O sea, los manuales tienen un mercado, en parte es público cuando el ministerio decide que los adopta para las instituciones públicas, en buena parte también es privado porque las instituciones escolares privadas pueden elegir sus propios manuales, ¿no? Entonces ahí cómo nos ponemos cuando nuestro eventual aporte puede ser también que se coloca en relación
a intereses de lo privado. Entonces yo creo que ahí sí es muy, muy interesante lo que dice Israel, o sea, tenemos un momento también que ponernos a pensar estas cosas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo los que estamos en universidades públicas, por una especie de, creo yo también, esnovismo, pensamos que en esas cosas no tenemos que entrar. Pero la realidad es la realidad de una sociedad donde a veces si queremos que se difunda el conocimiento o que de alguna manera queremos que circulen nuestras cuestiones, tenemos que interactuar y dialogar con lo privado. Y esto no quiere decir entregarse a lo privado, no, para nada. No quiere decir que nos volvemos las universidades como al servicio de consultorías para los privados. Creo que cuando se caen en eso es lo que tenemos que rechazar, porque somos, al final de todo, instituciones con presupuesto público. Pero sí intentar ver, de acuerdo, o nos quedamos en nuestros sueños de, muy bien, cambiaremos los manuales, admitido que nos den el tiempo para hacerlo y nos valoricen para hacerlo, pero luego la realidad es un mercado comercial editorial privado, o entonces cómo entramos en un discurso más virtuoso que también puede servir entonces, por ejemplo, a las editoriales para que no produzcan cualquier cosa, para que no, los manuales no estén, digamos, más fundados sobre mecanismos de marketing, de cuál tipo de manual de actividad o cosa vende mejor, sino también ellos adopten un discurso que puede ser proveniente del espíritu que nosotros podemos dar, de mejoras, transformaciones pedagógicas y de todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, un poco aproximando esa respuesta, creo que puede ser importante pensar en esas direcciones. Gracias, Javier. Yo quisiera hablar un poco sobre esta atención excesiva que los modelos de evaluación y autoevaluación dentro de las propias universidades han puesto sobre el afán de publicar. Es decir, es como si pudiéramos la atención sobre el final del proceso, ¿no? Antes que la construcción integral de ese proceso, ¿no? Es decir, estamos midiendo la cantidad de goles sin medir básicamente, ¿no? Cómo funciona el equipo, ¿no? Es decir, qué clase de jugadores tenemos. Si solo por hacer una metáfora así muy futbolera, aunque yo no soy muy amante del fútbol, pero digamos que este afán absoluto o, digamos, este objetivo primordial que se volvió en la Universidad Ecuatoriana, que era básicamente publicar, olvidó absolutamente todo el gran proceso que se necesitaba para llegar a publicar. Es decir, lo que algunos llaman el crear un ecosistema, ¿no? Que haga posible que terminemos publicando lo que es necesario para el modelo, ¿cierto? Entonces, pasamos de básicamente un modelo, una forma docente, investigadora, en la cual el maestro dictaba clase, ¿no es cierto? Lo que llamamos el Magister Dixit, ¿no? Que daba una clase básicamente desde la oralidad, desde sus conocimientos, a partir de los libros que había leído, y los alumnos recibían ese conocimiento, ¿no? A otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa generación, ¿no? Que sigue perviviendo en las universidades públicas y privadas, ¿no? Que no tiene necesidad y que no tiene ningún afán de publicar, ¿no? Y a veces ni siquiera de hacer labor de investigación. Es decir, toda esa generación que había sido formada sobre esta posibilidad de ser sede del conocimiento, ¿no es cierto? Se vio de pronto, ¿no es cierto?, obligada casi a publicar, ¿cierto? ¿Y publicar qué? ¿Cierto? Digamos que esta generación había publicado libros en coautoría, por ahí de pronto habría publicado algún artículo de difusión, ¿no es cierto? O algún artículo en
perdimos. Se nos congeló Santi solo a mí. Sí, no lo perdimos. Eh, sigamos hasta que se conecte de nuevo. Imagino que ya volverá enseguida. Y, De acuerdo. a mí me queda rondando algo de lo que decía en este rato, que es como súper básico, digamos, en cualquier acto comunicacional, desde el esquema más básico, desde la lingüística de Jacobson para adelante, pues el acto comunicacional no existe si no hay retroalimentación, ¿no? Así lo más básico. Ese es lo que cierra el sistema de la comunicación. Yo siento muchas de las publicaciones, si no la gran, inmensa mayoría, no tienen o no completan un acto comunicacional porque llegan y cumplen todo del emisor, canal, receptor, código, pero no tienen una retroalimentación, y la prueba de aquello es las bodegas de las universidades, en las que encuentras cajas y cajas por centenas o miles, los libros guardados, las revistas guardadas, porque no hay una preparación, un plan, aunque sea muy simple, decir un plan lector, un plan de difusión lectora. Es como que si ya todo se consagrara con la publicación como tal. Ahí volví. Qué bueno, Santi, qué bueno. Estábamos justo comentando a partir, a tener lo que decías, ¿no? Decía que me parece que dentro de esta urgencia de la publicación no se completa la mayor cantidad de veces, jamás se completa el círculo de comunicación, ¿no? Desde el más básico, porque nunca hay retroalimentación. Hacemos la prueba de aquello es las bodegas de las universidades, ¿no? En donde como que la meta final es que el libro pase por la imprenta, pero nunca se piensa a quién y cómo llegar con esa información. Y volvemos al tema de la no vinculación, de la no difusión de ese conocimiento. Decía esto esperando a que regreses y te devuelvo la palabra. Sí, bueno, estas cosas pasan, mil disculpas. Bueno, decía básicamente eso. Toda una generación que no estaba acostumbrada a escribir artículos científicos, de pronto se vio obligada a publicar artículos científicos, a escribir incluso, ¿no? Una cosa que no habían hecho durante toda su vida, ¿no? Y, digamos, pasó en algunas universidades que muchos decidieron jubilarse frente a esta necesidad y lo dijeron ampliamente. Yo no quiero participar básicamente de esto o renunciaron o se jubilaron, ¿no? Y eso fue consumiendo básicamente a toda esa generación anterior, pero dando paso a toda una nueva generación, ¿no es cierto?, que venía, como ha dicho Javier, de publicar artículos científicos, gente que venía de fuera, muchos profesores contratados de extranjeros, ¿no?, que habían, claro, en sus países ya creado un ecosistema, si se quiere, un modelo, una cantidad de revistas, etcétera, ¿no?, que publicaban evidentemente mucho más que los ecuatorianos, ¿no? Eso básicamente generó una gran distancia entre los docentes ecuatorianos y los docentes extranjeros que venían a este país. Pero lo que quiero básicamente decir es que habría esta gran distancia entre una generación y otra. Este afán básicamente por publicar hizo que la gente se pusiera a escribir, ¿no? Y como decía Israel, una necesidad de escribir incluso hasta en inglés, ¿no? Una de las cosas que siempre me llamaban la atención de los talleres de revistas científicas, siempre que iba a un taller para tratar de posicionar a una de nuestras revistas en bases de datos, era, hay que traducir todos los artículos al inglés. Es decir, la primera necesidad, básicamente, si quieres llegar a Scopus o EasyWeb o alguna de estas plataformas de rankings altos, es publicar en inglés. Es decir, no hay básicamente una posibilidad, ¿no?, de que escapemos, como decía Israel, a este modelo anglosajón, ¿no? Eso básicamente nos limita absolutamente, ¿no? Si venimos de países básicamente donde el inglés y la escritura de inglés es muy, muy deficiente, ¿no? Frente a países con una larga tradición, digamos, de publicar en inglés, de publicar en otros idiomas, ¿cierto? Y entonces eso nos limita demasiado, ¿no? Entonces, otra cosa que quería decir es básicamente que hubo en este gran transformación y en este modelo que se impuso desde el Estado, por supuesto, ¿no? Básicamente dos necesidades. O se publicaban artículos científicos en revistas de alto impacto o se generaban revistas propias para publicar artículos científicos en las propias revistas, ¿no? Entonces,
Hubo universidades que evidentemente tienen más recursos, porque al final esto, como termina siendo siempre, es una cuestión de quién tiene más dinero. Entonces, los que tienen más recursos, que pueden pagar por estar en una revista científica de alto impacto, pues lo hacen. Pero ¿qué pasa con las universidades públicas? Es decir, que no pueden pagar por estar en una revista, porque al final hay muchas revistas de pago, ¿no? Y hay muchas revistas de suscripción, y esas revistas están, ¿no? En las grandes plataformas que están rankeadas, es decir, y las otras revistas, ¿qué pasa? Entonces, la necesidad de las universidades básicamente fue, o digamos, lo que se hizo es empezar a crear revistas, ¿no? Empezaron a aparecer revistas por todo lado y de todo tipo, ¿no? Y sobre todo las revistas de varias áreas académicas, ¿no? Esas revistas donde entraba el artículo científico de medicina, ¿no? Y era toda una especie de fanesca de revistas increíbles. Luego se dieron cuenta de que las revistas necesitaban ser especializadas. Bueno, nos dimos cuenta básicamente porque todos en las universidades tenemos una revista que es, digamos, de varias áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces empezaron a crear revistas especializadas y todas las áreas académicas querían su propia revista especializada. Luego nos dimos cuenta lo difícil que era mantener revistas especializadas, ¿no? Que había que tener pares académicos, que cada artículo tenía que pasar por 2 revisiones de pares, que esos pares no tenían que ser de la misma universidad, sino que tenían que ser de una universidad de fuera, que no podían tener el mismo grado académico del autor. Es decir, se empezaron a formar unos líos dentro de las revistas, ¿no? Porque además la gran cantidad de trabajo que significa para un editor de una revista manejar no solo 10, 20 artículos científicos cada 6 meses, no digamos en las revistas que son cada 3 meses, es decir, la periodicidad de las revistas es una cosa terrible. Entonces, muchas fueron desapareciendo frente a la imposibilidad de establecer una continuidad, ¿no? Entonces, algunas universidades lo que hicieron es poner énfasis básicamente en que sus docentes publicaran en revistas de fuera, ¿no? Las universidades públicas con pocos recursos fueron creando sus propias revistas para que sus docentes publicaran en revistas que tuvieran impacto regional, que básicamente servían a los docentes para, digamos, insertarse dentro del modelo académico, ¿no? Y las revistas, las universidades que tenían recursos, básicamente se olvidaron de los libros, ¿no? Es decir, universidades que empezaron a pagar para que sus docentes publicaran en revistas de alto impacto. Esto básicamente ha generado digamos, básicamente es una metáfora de la economía del país, digamos, ¿no? O sea, los que tienen dinero y tienen posibilidades publican en revistas de alto impacto, ¿no? Y también depende muchísimo, como decía Israel, del área del conocimiento. Universidades que tienen muchas más o están centradas en ciertas áreas del conocimiento que son favorables a la publicación de artículos en revistas de alto impacto, digamos, biología, ingeniería, ¿no? Básicamente ciencias duras, ¿no? Tienen mayor posibilidades de ser rankeadas, ¿no? Y eso los ves en los rankings nacionales los rankings de las universidades nacionales en los rankings internacionales, ¿no? Si ves a las universidades politécnicas, casi siempre mejor posicionadas que las universidades que tienen, digamos, una mayor centralidad en las humanidades. O sea, no se diga, por ejemplo, una universidad como la universidad en la que trabaja Javier, que es una universidad básicamente destinada a la educación. O sea, ¿cómo puede competir una universidad así con una universidad que está centrada como la Politécnica, por ejemplo? O sea, es muy, muy difícil. Su ranking nunca va a poder llegar a esos niveles. O sea, es básicamente una cuestión de lógica, ¿no? Entonces, es un mecanismo perverso, sumamente perverso, que o sea, me parece que la idea básicamente que establecía Israel de conectar, como hacen los países anglosajones, con los sistemas privados o con las empresas privadas, es una de las necesidades fundamentales, porque, ver, finalmente el conocimiento o las investigaciones no solo terminan en publicaciones, es decir,
se elaboran patentes, se elaboran proyectos comunitarios, se elaboran un montón de productos alternativos a la publicación. No necesariamente es un artículo científico. Sí, para redondear un poco el tema, hemos puesto demasiada centralidad en la publicación, cuando existen un montón de posibilidades de la investigación y sus resultados, digamos, que pudieran estar vinculados de mejor manera con la colectividad. Yo quiero quizás solo retomar lo que plantea Santiago y quizás plantear un par de cosas más. Creo que una necesaria mirada crítica a cómo funciona la universidad, cómo son sus lógicas y y cómo se ha ido estructurando en los últimos años, em, eh, esa crítica no supone también, o deberíamos tener cuidado en no caer también en una posición ligera o demagógica. Una crítica a las lógicas de publicación no significa nunca el dejar de publicar o el de frenar las posibilidades de la publicación. Esa crítica a las tiranías que decía un poco de los sistemas extranjeros, creo creo que no es la salida el buscar entonces revistas propias para no tener que acceder a ellas, porque podríamos llegar a otro problema, que es esa lógica no solo endogámica, sino además eh, que puede estar reñida con la calidad si es que no tengo realmente las condiciones y como para darle a esto. En fin, creo que la lógica de la crítica no tiene que ir en detrimento o no tendría por qué ir en detrimento de la calidad y de otras lógicas que son necesarias prever. Simplemente es darle más racionalidad, un sentido crítico y siempre pasar el por qué o el sentido de pertinencia de cómo transformamos ciertas categorías que buscan calidad a una realidad también local, sin, digamos, por eso, digamos, comprometer en ningún caso ni la producción académica ni la calidad y aprovechando más bien los canales que ahí se puedan abrir. Pero las tres cosas que quería comentar a propósito de la pregunta que nos ponías, Tuga, del, bueno, ¿qué hacer para un poco acercar acercar un poco a la universidad con la sociedad? Uno, creo que falta una reflexión interna de cómo entienden o cómo entendemos las universidades las lógicas de la vinculación social. Y digo esto porque yo siempre he sentido que en la universidad tenemos todavía una posición muy arrogante con la que nos acercamos a la sociedad. Es decir, cuando hablamos de proyectos de vinculación, siempre estamos pensando en qué puede dar la universidad a ese grupo. Además, dicho sea de paso, cuando se habla de proyectos de vinculación, siempre se habla de los grupos vulnerables a los que se va a atender. Es decir, de entrada tú ya les calificas o les adjetivizas como grupos que están en una precariedad o necesitan algo y ese es tu nicho de trabajo. Y luego entiendes que hay una lógica vertical, es decir, que tú llegas, das, atiendes, lo cual deviene también en lógicas paternalistas. Yo creo que es importante cuando se entiende la vinculación entender un camino de doble vía, es decir, sí, yo qué puedo enseñar, pero qué puedo aprender. Y a veces creo que en la arrogancia de la academia, pocas veces nos preguntamos el qué puedo aprender de ahí donde estoy operando. Y cómo es un proceso no solo en el que dé, sino en el que recibo o en el que aprendo. Entonces creo que son cosas claves ya conceptuales que abrirían la posibilidad de la vinculación, pero también nos acercaría con otra sensibilidad, con una sensibilidad de aprendizaje mutuo, con otro tipo de estrategias inclusive. Lo otro es cómo repensar en esta misma lógica un sistema de estímulos y promoción para este ejercicio más sensible y más cercano. Porque también es cierto, hay que decirlo, que si bien la universidad, digamos, detecta estos tres pilares que dicen son los pilares, ¿no? La formación, la vinculación y la investigación, no es menos cierto que todo el mundo aspira al pilar de la investigación, porque ese es el que promociona tu carrera académica, es el que te da prestigio en circuitos internacionales, es el que te va a dar el estatus que mucha gente es importante. Los proyectos de vinculación hasta ahora siguen siendo el patito feo y mucha gente no le interesa hacer eso porque, bueno, porque eso no está de la mejor manera valorada. Ni se diga también el tema de clases, es como un castigo el tener muchas horas de clase, porque no hay un equilibrio también que promocione muy bien estos elementos y porque en realidad en la práctica tienes profesores que están con una carga horaria enorme al que se les restringe la posibilidad de la investigación y que por lo tanto también generas ahí profesores de primer nivel y de segundo nivel y vas generando estas divisiones. Es decir, creo que hay falta un esfuerzo
por tender puentes internos entre estas tres áreas. Es decir, cómo aprovechas la vinculación como fuente de investigación, cómo la investigación alimenta la formación, es decir, cómo hay un círculo virtuoso entre estos tres pilares que hoy por hoy más bien funcionan como compartimentos estancos, cada quien con sus lógicas, sus direcciones y su sistema de promoción o de estímulo. Y el último tema que quería plantear es que, y eso ya es de cara adentro, yo creo que si queremos acercarnos y ser más efectivos con la sociedad, hace falta un enorme esfuerzo de creatividad por parte de la propia academia. Creo que esta lógica de que hay un excesivo, siento yo, textualismo en el sentido de entender la palabra escrita o el uso exclusivo y monopólico de la palabra escrita para la investigación y la exposición de resultados. Y eso creo que es un error que nos genera una barrera también con ciertos lugares. Es decir, ¿por qué no entendemos todas las posibilidades amplísimas de la divulgación científica? Yo siento, solo por poner un ejemplo, y estoy cada vez más convencido de la potencia que tiene el espectro aural, vaya, los podcasts, por ejemplo. Los podcasts me parecen, o sea, yo cada vez estoy más enamorado de los podcasts, gente que hace ensayos sonoros. Siento que, bueno, es una tecnología que viene del pasado, pero puede ser futuro, no solo porque es inclusivo, por ejemplo, a personas no videntes con los que trabajo, sino que además puede ser en ciertos contextos, puede ampliar las posibilidades creativas enormes. Y claro, pero claro, esto significa también que la academia puede dar valor a esto, porque efectivamente, ¿quién quisiera producir un podcast si eso no te da un cero a la izquierda? O sea, en otras palabras, es como que el objetivo de la academia que es escribir. Y las posibilidades de pensar el cruce con el cómic, por ejemplo, que hemos hecho algunos experimentos interesantes, con la ciencia ficción, con los performance. ¿Qué tal si el final de una investigación es una puesta en escena, una exposición, unas obras? Claro, esto nos exige creatividad, pero nos va a abrir otros públicos, nos va a abrir otros campos. Pensar en resultados de investigación que deriven en una puesta en escena de títeres, por ejemplo, bueno, en fin, o sea, curadurías de arte. Es decir, todo eso que es un amplísimo espectro digamos, de la promoción y divulgación científica está totalmente inexplorado. No hay, es decir, es como que lo que tienes que hacer es escribir, es decir, no cabe la posibilidad de pensar en otros recursos y otras claves. Yo creo que ahí también nos perdemos una oportunidad de ampliar nuestras perspectivas, nuestra sensibilidad y de conectar con otros públicos o ampliar inclusive nuestros públicos. Sí, puedo pensarme en esto. Yo creo que justamente respecto a esto que, a esto que iba señalando Israel, uno de los problemas tal vez que hemos tenido a veces es pensar que toda esta variedad de productos a veces sean como mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, que creo que es también tal vez lo que, para reconducir a lo que decías Israel al principio, ¿no? De a veces que esto es un diálogo entre sordos, no solo dentro o con la academia, sino con otros, digamos, con otras instituciones. O sea, que por una parte sí, claramente se piensa en la academia, si escribes no puedes tener tiempo para cualquier otro tipo de iniciativa, producto de vinculación, pero por otra parte también cuando se piensa por fuera del mundo, digamos, del mundo académico, ¿no? De acuerdo, entonces si ustedes quieren abrirse, ya no escriban, hagan cualquier otra cosa, dennos un documento de política pública o hagan directamente un taller, un laboratorio, pero ya no escriban, ¿no? Entonces creo que la cuestión, el problema ha sido a veces pensar que todo esto es mutuamente excluyente, porque yo creo que justamente en la lógica de lo que dices tú de la creatividad, la academia tendría el potencial y la capacidad de pensarse muchas cosas diferentes, pensando que una no excluye a las otras y que bueno, dentro de los límites razonables, que después también sin vínculos institucionales, o sea, sin control institucional, nosotros podemos libremente hacer, pero un cierto número de estas cosas se pueden acompañar, ¿no? Y respecto a la cuestión de la escritura, que me pareció muy interesante lo que fue planteando Santiago y también un poco lo que dijo
O sea, yo creo que la escritura siempre al final lo mismo, aunque, digamos, aunque no excluyendo y acompañada de otras formas, la escritura tiene que, se quedará un poco el corazón de la producción académica, pero ¿qué tipo de escritura? ¿No? ¿Qué tipo? Entonces, una escritura, y yo creo que tú pones bien ese tema de que constituya un acto comunicacional. O sea, que sea una escritura, yo digo en cambio en palabras mucho menos semióticas, con sentido, ¿no? O que tenga un sentido. Que no solo la escribes para tener un nuevo título que cargas en la plataforma de tu universidad y ya tienes una cosa más, sino que aspiras a que alguien la lea. Y ahí puede haber un montón de públicos diferentes, desde el público académico mismo, que en la academia misma no nos leemos, porque como justamente notaba Santiago, el problema es que o hay demasiadas revistas o hay demasiado poco interés en leerse, y entonces esto es un primer problema, pero también que la sociedad nos lea, que haya productos que sean abiertos. O sea, justamente yo veo el potencial que ha tenido muchas veces grandes cambios de mentalidad y todo, ha sido ser impulsados por reflexiones que luego tenían un impacto de debate social. O sea, por ejemplo, bueno, ya cuando hace unos 10 años, ya creo, fue, yo estaba en mi postdoctorado en Francia y fue justo hace unos 10 años que aprobaron el matrimonio igualitario en Francia. Todo esto fue acompañado por un debate súper enriquecedor, pero también desde la academia. Hubo una serie de publicaciones que se hicieron también como pequeños bestsellers, que eran de sociólogos, antropólogos, que con pequeñas publicaciones explicaban el sentido de lo que era el matrimonio igualitario, de lo que iban a ser los cambiamientos, explicaban el porqué y la cuestión de las adopciones. Y todo esto se volvía debate público y luego en libros, pero también luego en intervenciones en foros, en periódicos, todo. Esto tal vez se ha visto menos en nuestro historia reciente, ¿no? Donde creo que el debate ha sido mucho en redes sociales, pero que más allá de la Corte Constitucional y seguramente algunos juristas, otras partes, otros grupos académicos, hemos tenido menos impacto, menos capacidad de crear este debate en la sociedad. Entonces yo creo que este también es un valor, ¿no? O sea, la cuestión de conseguir a través de lo que hacemos poner temas y a los que la sociedad responda. Y ya eso sería un punto muy importante y valoraría nuestra función de escritura y no la dejaría en esta idea de que está encerrada en sí misma. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Israel en que deberíamos aprovecharnos de este modelo perverso. Es decir, no hay ningún afán de la crítica de dejar de publicar, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que también, aparte de una necesidad absoluta que hemos tenido por publicar, también desde una larga tradición de textos impresos, también le hemos dado demasiado valor a lo impreso, ¿no? Y eso es algo que se puso mucho en evidencia durante la crisis pandémica, ¿no? Tanto los libros como las revistas, ¿no? Quedaron embodegados básicamente todas las publicaciones que se hacían de modo impreso, ¿no? ¿No? Y en muchos casos a abrir las publicaciones, a ponerlas básicamente de acceso abierto, ¿no? Porque plantea distintas dinámicas desde lo público y desde lo privado, ¿no? Nosotros tenemos una red de editoriales universitarias y vemos que la realidad de las editoriales universitarias públicas son muy distintas a nuestras realidades. Por ejemplo, nosotros hablamos en términos de mercado editorial del libro universitario, mientras las universidades públicas hablan de acceso abierto al conocimiento. Entonces, ahí hay dos cosas muy distintas. Mientras nosotros estamos tratando de generar un mercado para el libro universitario, ¿no? Las universidades públicas ponen sus libros en acceso abierto mediante plataformas que hacen posible que sus metadatos se distribuyan de mejor manera en el mundo, lo cual está bien, es decir, lo uno no va contra lo otro, son dinámicas distintas de producción editorial, tanto de libros como de revistas, es decir,
Las revistas que eran impresas rápidamente tuvieron que digitalizarse a través de Open Journal System, empezar a buscar bases de datos regionales, bases de datos en España, bases de datos, digamos, que las indexaran de manera inmediata. Pero el tema de la indexación es un tema muy, muy complejo. No es que una revista nace hoy día y mañana ya está indexada en Latindex y pasado mañana ya está en Scopus. Puede termine en Scopus o en EasyWeb o rankeada, digamos, como de alto impacto. Pero eso finalmente es un largo proceso que tiene que manejar la universidad, digamos, dentro de sí misma, ¿no? Es algo que tiene que pensar cuál es su objetivo, ¿no? Si su objetivo es mantener revistas, si quiere mantener esas revistas y si tiene los recursos para mantener esas revistas, porque las revistas son sumamente caras de mantener, ¿sí? Finalmente, la labor de publicación y de dónde termina el conocimiento, las publicaciones, necesita de unos recursos ingentes que la universidad tiene que dar todo el tiempo, porque una revista, digamos, la periodicidad de una revista normal es cada 6 meses, ¿no es cierto? Cada 6 meses hay que digitalizar esa revista, pasar por corrección, hacer traducción, no sé, el diseño de la revista, el hosting de la plataforma. Es decir, no es una cuestión así como publicar por publicar. Lo mismo pasa con los libros. Los libros no se venden por sí mismos. Lo que pasa en general es que los docentes creen que o los investigadores creen que el proceso termina con la publicación. Es decir, publicaron, ya está en su currículum, ya tiene su ISBN, que es básicamente lo que les importa. Por ahí una presentación del libro, una charla y nada más, ¿no? Y entonces 300, 400 ejemplares quedan en las bodegas de las editoriales universitarias. ¿Qué hacer con esos libros? Es decir, yo vi las estadísticas, al menos del año 2019 de la Cámara del Libro, que básicamente ofrece solo estadísticas de libros universitarios, y se habrían publicado más de 500.000 ejemplares. Es decir, ¿de dónde están esos 500.000 ejemplares? Es decir, hay tantas librerías que acepten esos 500.000 ejemplares, ¿no? ¿Dónde se destinan esos 500.000 ejemplares? ¿No? ¿Quién los está leyendo? ¿Quién los está citando? ¿No? Es decir, yo vi hace un año más o menos, un poco antes de la pandemia, una entrevista que le hacían al nuevo director o presidente del CASES, en el que le decían, bueno, ya hay una sobreproducción tanto de libros como de artículos científicos en Ecuador, ¿no? ¿Cómo se va a medir ese impacto? No se habían dado cuenta que había que medir el impacto, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es medir ahora las citaciones. Pero ¿cómo se miden las citaciones de libros y cómo se miden las citaciones de artículos científicos? Básicamente suele ser endogámica, es decir, yo te cito, tú me citas, ¿no es cierto? Es así como suele ocurrir. Entonces, finalmente vamos a terminar siendo parte de este mecanismo perverso siempre. Pero como dice Israel, hay que buscar mecanismos, ¿no? Para que estos libros, estas revistas puedan circular no solo dentro del claustro académico, ¿no? O de los grupos reducidos de investigación, sino que se acerquen a la comunidad. En nuestro caso, hemos tratado de digitalizar o estamos digitalizando todo nuestro catálogo, ¿no? Ponerlos en plataformas digitales de venta de libros. Ahora estamos en más de 700 tiendas a través de un distribuidor, es decir, participamos de ferias a nivel latinoamericano, ¿no? Trabajamos en red, tenemos una red de editores universitarios, es decir, hacemos que nuestras revistas cada vez, o sea, que hay que darles todo el apoyo para que estén en una nueva base de datos, lo hacemos. Hay un trabajo inmenso que hay que hacer. Y esto que dices, de que estas ideas que acabas de dar me parecen absolutamente increíbles, es decir, hacer podcast a partir de artículos científicos, ¿no? Porque ese es otro campo. Es decir, hay gente especializada específicamente, especializada en las redes sociales de revistas científicas. Eso es algo, eso es un campo todavía incierto, inimaginado para nosotros. Es decir, algunas revistas científicas, los propios editores tienen su página de Facebook, de Twitter y andan, digamos, poniendo sus publicaciones que van apareciendo. Pero hay gente que está especializada
en eso, ¿no? Que está generando, digamos, generando contenidos a partir de las publicaciones. Es decir, ese tipo de gente es absolutamente valiosa, es decir, porque si no, no llega a la sociedad, ¿no? Lo mismo pasa con los libros, es decir, no termina el libro en la presentación del libro y chao, nos tomamos un trago y se acabó, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esos libros? ¿Qué pasa con los libros impresos? ¿Por qué esos libros digitales? Yo mismo, que ahora tenemos tanto libros impresos como digitales, nos damos cuenta que hay libros que en impreso no se venden nada. Vendemos 4 o 5 ejemplares en la presentación del libro y a veces son libros caros, pero los pones en digital y son un boom, ¿no? Entonces hay que ir midiendo qué es lo que pasa con esos contenidos que vamos generando, es decir, con esos resultados que vamos generando. Entonces, yo hablo desde la lógica editorial, ¿no? Básicamente, que es lo que yo conozco. Bueno, ha sido en verdad una jornada riquísima. Me quedo con tantas cosas, tantas dudas. Y creo que si es que se puede entender, consensos, podremos decir que sí estamos conscientes de esa crisis del diálogo, de la ausencia de diálogo entre la academia y la sociedad, que también tiene que ver con una crisis de ausencia de diálogo dentro de la academia, un diálogo crítico de saber el desde dónde, para qué se produce, el por qué se produce, que no es solo para la evaluación, ¿no es cierto? Que debería haber digamos, un posicionamiento más crítico en la producción del conocimiento. Y me encanta hacia dónde fue cerrándose un poco lo que hemos platicado de esa necesidad de la academia, más bien voy a decir de las academias, ¿sí? Porque en verdad son las academias, de encontrar formas nuevas, formas creativas para que este conocimiento científico pueda llegar. Me encantó lo que decía Israel, el tema de los podcasts, de las mediaciones lectoras. Estoy impactado con la capacidad que tienen desde las escénicas de hacer mediaciones lectoras, ¿no? También el tema de cosas como Pictoline, que en estas imágenes pueden, eh, digamos, expresar tanto de las investigaciones científicas a las que se deben. Creo que por ahí hay una luz muy linda, ¿no? Para encontrar una verdadera socialización del conocimiento científico, que hasta ahora podemos decir que es una deuda gigante de la academia hacia adentro, de la academia hacia afuera, en ese diálogo de entender que no es una isla y que se debe a su contexto, y ahí hay otro diálogo complejo, ¿no? De si el contexto se lo come, también es otro problema. Bueno, creo que son temas que podríamos abordarlos de largo, más bien en honor al tiempo. Quiero agradecerles enormemente por la generosidad que han tenido en compartir todo lo que han compartido, su tiempo, su conocimiento, y nada, ojalá podamos repetir esto porque es un tema que podríamos dialogar de largo. Quería pedirles que cerremos cada uno con lo que quiera decir para cerrar el espacio de nuevo, reiterando mi gratitud y mi admiración para con ustedes. Ahí ustedes verán quién primero. Respetamos el orden. Pues voy ¿Alin? a entonces empezar a cerrar. No, yo solo agradecer que han sido unas reflexiones muy interesantes. Gracias a Tuga por haber organizado, gracias Santiago y gracias Israel porque bueno, me han dejado muchas cosas con las que continuar a pensar, ¿no? Y con las que ir pensando ideas. Yo, en fin, creo que estos debates son muy importantes, son muy interesantes y útiles que los hagamos porque esta es una realidad que, como decía al principio, vivimos cotidianamente en las universidades. Estamos casi a veces, podría decir, obsesionados con esto, pero porque justamente es algo que pone en cuestión nuestros perfiles de intelectuales en las universidades, ¿no? Entonces, es algo que también no se trata solo de entender muy bien qué hacemos, qué no hacemos, algo, sino se trata de dar de nuevo, un sentido a nuestras funciones, a nuestro trabajo, a las carreras que hemos decidido hacer y que no son carreras que hemos decidido hacer para enriquecernos, no es que uno estudia antropología o dice voy a hacer la carrera universitaria porque así tendré la posibilidad de comprarme el carro súper grande o todo eso, ¿no? Pero sí, porque pensamos, creemos que
que hay un sentido en todo esto y que podemos aportar de alguna manera. Entonces, muy útiles estos diálogos. Creo que justamente este camino un poco de la creatividad, del intentar poner en discusión, pero para poder encontrar soluciones y este interés, esta actitud de encontrar soluciones y diálogos, tal vez es lo que poco a poco nos irá acercando a encontrar tal vez una, no digo una solución, porque sabemos que en los procesos nunca hay una solución definitiva, pero caminos que nos lleven a dar un sentido a nuestra presencia y a nuestras labores en las universidades. Entonces, gracias de nuevo a todos y espero que sea pronto, que haya pronto otras ocasiones para ir conversando entre nosotros. Y tal vez terminar, como decía Santiago, con digamos, un momento más, digamos, menos formal. Que no seas el único que tiene el vino ahí, digamos. Yo al menos tengo vino, pero ya hay toque de queda, ahorita ya no se puede hacer nada. Qué gusto ha sido, Javier e Israel, conocerlos básicamente. No sé, con Israel creo que tengo la sensación de haberte visto en Cuenca en algún encuentro de literatura o alguna cosa así. Y Tuga, muchas gracias por la invitación. Realmente yo creo que para no ser tan pesimistas, yo creo que también habría que valorar el gran esfuerzo que han ido haciendo las universidades en los últimos años en este afán por publicar, ¿no? Es decir, se han generado una cantidad de revistas y también de catálogos editoriales en las universidades que es de valorar muchísimo, ¿no? Es decir, el esfuerzo que han ido haciendo, de la labor de edición en un país sin una tradición editorial, ¿no? Yo creo que ha sido bastante importante. Se ha ido haciendo, digamos, de a poco a contrapelo, como se suele decir, pero se han logrado cosas muy importantes. Yo creo que hay revistas valiosísimas de muchas universidades, es decir, yo no, ahorita no diría nombre por no, digamos, poner en competencia con otras, pero hay ahorita referentes a nivel latinoamericano en temas de comunicación, en temas de derecho, ¿no? En temas de economía, en temas de incluso revistas de temas de química, ¿no? Que fueron saliendo, digamos, revistas que en principio eran boletines, se convirtieron ahora en revistas indexadas que a nivel regional ya son referentes y eso sí me parece que es valioso y que hay que rescatar. Igual en el tema de los libros, ¿no? Los libros académicos, como decía, tienen muy poco mercado, son difíciles de mover. Las librerías no los quieren en general en sus estantes, ¿no? Depende muchísimo del autor, depende de tantas cosas. Los libros no nacen en general con una estrella, muy pocas veces. Ni siquiera los libros de literatura. Es muy difícil saber. Un profesor mío de gestión editorial decía, es muy difícil crear un bestseller. Nadie sabe en qué momento un bestseller puede surgir. Y lo que sabemos los editores es que todos los autores creen que van a ser un bestseller. Entonces hay que tratarlos, hay que tratarlos como si fueran un bestseller. Y es verdad, es decir, todo el mundo, todo autor que está generando conocimiento, está trabajando en un libro, hace lo mejor que puede finalmente, ¿no? Y eso es algo que hay que valorar. Es decir, hay que medir los parámetros de calidad, hay que atender a los estamentos estatales, sí, a los modelos de evaluación, por supuesto, pero hay que también pensar que hay una cuestión humana, ¿no? Es decir, que los investigadores, como dice Javier, no son máquinas de producir conocimiento ni de producir artículos. Y para finalizar, quiero decir una cosa que decía un tallerista que venía de Panamá y nos da un taller de revista científica. Es decir, piensen que hay en unas universidades un sótano donde están día y noche 40, 50 ghostwriters produciendo artículos de revistas científicas para esa universidad en inglés y que los van a publicar en Scopus. No hay modo de competir con eso. Eso nada más. Un gran abrazo para ustedes. Y yo me sumo a las palabras de Javier Santiago. Gracias, tú. Ha sido una interesante y amena conversación también. Y me quedo finalmente con ese asunto que lo planteó también Javier, del sentido, ¿no? Encontrar y darle sentido a lo que hacemos más allá de las tiranías, de las formas y las normas de la academia. Porque a veces parecería que es como un monstruo que llega desde fuera
también es cierto, por ejemplo, que todo el sistema, digamos, de gestión o control de las universidades tuvo en los últimos años un sesgo tecnocrático que nos llenó de formularios, de formatos, de informes, que nos despistó de nuestras funciones en unas lógicas de la métrica, de la promoción, de la meritocracia. Pero no es menos cierto que las universidades a veces lo aceptaron con una sumisión acrítica o incluso perfeccionaron algunos de esos sistemas de control es decir, venían unos formatos raros y la universidad les complicaba. Entonces, mucho tenemos de culpa también hacia adentro. Yo creo que sí es sano la posibilidad de revelarnos también de vez en cuando, revelarnos en las cosas que hacemos, en las cosas que, en las maneras que un poco que experimentamos, yendo a veces contracorriente, sabiendo que probablemente eso no les sirva de nada, no le puntúe para nada, pero que uno encuentre que tiene pero que no tienen un premio o tal. Bañarse de calle también, sacar nuestras propias cátedras. Bueno, ahora mismo no se puede, pero en esa conexión, digamos, con la calle, claro, cada investigador está en su derecho de investigar lo que quiera, los temas más abstrusos, más abstractos o lo que quiera, pero tampoco se queje después cuando no haya quien compre su libro o su artículo. Esa, digamos, puede ser digamos, una consecuencia natural. Entonces yo creo que me quedo con eso, buscar ese sentido, la posibilidad también de revelarnos a estas lógicas y de buscar nosotros mismos tener estos baños de calle que nos enriquezcan y que nos conecten también con otros temas, otras realidades y necesidades, por supuesto. Gracias de nuevo tú y con eso será hasta otra, compañeros. Ojalá Muchas, después de... ojalá no en Zoom. No, más bien antes de, ya para cerrar, quería decir dos cositas, agradecerle a la gente que ha estado en redes. Se me pasó eso, hay preguntas súper ricas, decirles que los tres panelistas son gente súper generosa y les pueden escribir a preguntar, porque ya se nos hizo demasiado tarde, si nos vamos en esa ronda es una hora más, pero agradecerles a Juan David, a Jessica Cárdenas, Javier Guerrero, Lara, Anita, Natalie Cordero, que han estado atentas con preguntas de lo que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, súper rico saber que sí funcionó este acto comunicacional, que hay gente respondiendo y preguntando. Y para cerrar completamente, yo me quedo con algo que decía, que está en las redes sociales, de hecho, de Joaquín Prats, que me encanta. Dice, dedicado a mis doctorandos, hay que leer mucho, escribir mucho y publicar poco. Me encantó siempre creo que esa frase es así, genial. Totalmente de acuerdo. Eso, nada más, de nuevo agradecerles muchísimo por su tiempo, que tengan una linda noche, todos los que nos escucharon. Gracias, chao, nos vemos Un pronto. abrazo, gracias. Gracias a todos, un abrazo. Chao, gracias.